Sean muy bendecidos y muy bienvenidos a God's Foundation Builders en español. Soy Marisa. Ustedes ya saben, este canal está dedicado a las limpiezas de las líneas de sangre, a ir a las cortes celestiales, a enseñarles nuevos paradigmas de oración. Hoy estamos viendo esta enseñanza sobre lo que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como es el lema de este canal, es el camino menos transitado, el camino menos seguido. Quiero explicarles hoy por qué es importante el arrepentimiento. De una manera breve, vamos a tratar qué es el arrepentimiento, la diferencia entre confesión y arrepentimiento, porque no son lo mismo, y para qué nos sirve arrepentirnos en un contexto de cortes celestiales. Como ya sabemos, y si no has visto los videos de cortes celestiales, te los recomiendo, te los puedo vincular aquí arriba. Cuando estamos bloqueados muchas veces porque el diablo nos está bloqueando debido a nuestros propios pecados o pecados de nuestros ancestros. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo con esas acusaciones, confesarlo como pecado, arrepentirnos. Fíjate que confesar y arrepentirse son dos cosas distintas. Y aplicar la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos cumplir con nuestros libros del destino, cumplir con el destino que Dios planeó para nuestras vidas. Y ya habíamos visto en algún otro video que en griego la palabra arrepentimiento es metanoia, que quiere decir cambiar de mente, cambiar de idea, cambiar nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestro camino. En hebreo la palabra es kafar, que significa arrepentimiento, pero también expiación. El arrepentimiento es un regalo y eso lo vamos a ver más adelante, pero de entrada el arrepentimiento, el poder arrepentirnos es un regalo. En hebreo, el trono de la gracia es el lugar de misericordia, en el tabernáculo o después en el lugar santísimo, en el templo. Misericordia en hebreo es plural. Cuando Dios, por ejemplo, la palabra para vida en hebreo, que es hayai, es plural, porque vida es mucha vida, cuando la vida es mucha, y muerte solamente es singular. Lo mismo misericordia, como Dios quiere decir, la misericordia es muy grande, entonces la palabra kapored es plural y quiere decir misericordias, que significa otra vez arrepentimiento, expiación. Si hacemos esto, que es presentarnos ante el trono de la gracia, en un contexto de corte celestial, por ejemplo, es porque nos hemos preparado con arrepentimiento, estamos dispuestos a ir a la corte celestial con arrepentimiento, no estamos llegando con las manos vacías, y con este arrepentimiento, con esta expiación con la que nos estamos presentando ante nuestro Dios, el juez justo, venimos a recibir gracia, como dicen las epístolas paulinas, para poder recibir gracia en nuestro tiempo de necesidad. ¿Para qué nos sirve arrepentirnos? Bueno, sirve para más de lo que tú te imaginas. Mira, nos permite obtener gracia, que ya vimos. Incrementa nuestra autoridad espiritual. Limpia nuestras líneas de sangre. Solamente podemos limpiar nuestros pecados a través del arrepentimiento. Y cuando hemos hablado de iniquidades, y si no sabes lo que es una iniquidad, te recomiendo nuestra lista de reproducción de iniquidades, pero para limpiar nuestras líneas sanguíneas necesitamos arrepentirnos, y necesitamos arrepentirnos de esas iniquidades que hemos heredado, esos pecados heredados. El arrepentimiento nos permite retornar a Dios, regresar a Él. Nos restaura, el arrepentimiento nos restaura nuestro derecho de nacimiento. Y además avergonzamos al diablo. Si nosotros hacemos un ejercicio espiritual de arrepentirnos de nuestras transgresiones, de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, entonces ya podemos
hacer decretos, podemos hacer oración de autoridad, sentarnos en el trono juntamente con Cristo en los lugares celestiales, tomar autoridad sobre nuestras circunstancias y obtener resultados. Cuando estás en Jesús, estás habilitado para pedir perdón y arrepentirte por los pecados de tus líneas de sangre y por los tuyos, desde luego. Si solo tomas autoridad, esto sí, mucho ojo, si solo tomas autoridad sin haber limpiado tus líneas de sangre, es decir, las iniquidades, esta toma de autoridad, estar haciendo decretos, no va a funcionar como debería, porque tenemos que remover los obstáculos y eso se hace a través del arrepentimiento y por eso es la importancia del arrepentimiento. Y aquí te pongo dos imágenes, ¿no? Una de un hombre hincado, orando, haciendo un acto de contrición, arrepintiéndose, una oración de arrepentimiento. Y el otro es un hombre tomando autoridad sobre sus circunstancias, sobre un territorio. Bueno, Primera de Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay gente que va a decir, yo no tengo pecados. Bueno, el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por el otro lado, el Salmo 115 dice que los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Entonces, el arrepentimiento, el limpiar las líneas de sangre y además después tomar autoridad sobre las circunstancias, sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, de acuerdo a lo que viene en la epístola de los Efesios. Bueno, cuando nos sentamos con Dios en su trono, entonces, después de haber limpiado nuestras líneas de sangre, podemos tomar autoridad sobre distintas circunstancias. ¿Para qué nos sirve otra vez arrepentirnos? Es la única forma de volver al camino de Dios. El arrepentimiento es dejar nuestras maneras de pensar, de ser, de estar haciendo las cosas y voltearnos y ver cómo dice Dios que debemos estar haciendo eso. Es un cambio de 180 grados. Significa que dejamos de caminar por el camino del pecado y volvemos al camino de Dios. Estamos de acuerdo con Dios y no estamos de acuerdo con lo que se dice de nosotros, de lo que dice nuestros propios pensamientos, incluso lo que dice el diablo. O sea, cómo pensamos de nosotros mismos es importantísimo. Proverbios 23:7 dice que como un hombre piensa de sí mismo, así es él. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a pensar de nosotros mismos como piensa Dios de nosotros, como sus hijos. Tenemos que incluso arrepentirnos de haber pensado mal de nosotros mismos y tenemos que empezar a estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y elegimos por fe estar de acuerdo con Dios y su palabra. Y esto lo digo porque hay gente que piensa muy poco de sí misma, que se ha querido suicidar, que piensa que no vale nada, que piensa que la única manera de estar con un hombre es estando con un hombre casado porque no son merecedoras de estar con un hombre que sea nada más de ellas. Tienen que ir a buscar un hombre casado o se conforman con un hombre casado cuando podrían tener un hombre que no estuviera en pacto con otra persona. O hombres que se conforman con mujeres que son violentas con ellos porque creen que no pueden conseguir una mujer mejor que esa. O te conformas con un trabajo que no es el que Dios quiere para ti. Tú tienes que aprender a pensar como Dios piensa de ti. Porque como un hombre piensa de sí mismo, así es él. ¿Para qué nos sirve otra vez arrepentirnos? Bueno, es una ruptura consciente y deliberada de nuestro acuerdo con Satanás y al mismo tiempo volvemos al camino de la santidad, al camino apartado, que es el camino de Dios. Y además avergonzamos al diablo y le quitamos poder sobre nosotros, porque él nos hace creer opiniones de nosotros mismos que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y luego estamos haciendo contratos con el diablo que nos hacen, además, rechazar a Dios, pero cuando nosotros pensamos que
que no somos merecedores de riquezas o de salud, o que con una enfermedad estamos pagando un pecado que hicimos. Yo puedo, en este momento se me vino a mi mente, una de las esposas de mi papá se embarazó casi recién casada con mi papá, y ese bebé se perdió en el primer trimestre, y ella creía que era por pecados muy gordos que había cometido ella siendo soltera, y fue y se los confesó a mi papá. Cuando yo te digo muy gordos, es muy gordos, ¿eh? De esos que vienen en que es Levítico 18, bueno, todos esos pecados sexuales horribles, bueno. Y otra vez Proverbios 23:7, como un hombre piensa de sí mismo, así es él. Es importante entender que hay distintos niveles de autoridad. Para acceder a estos distintos niveles de autoridad, necesitamos hacer un camino de arrepentimiento, una vida de arrepentimiento, de hecho. Porque tú puedes tener autoridad sobre ti mismo, incluso puede ser que no tengas autoridad sobre ti mismo. Puede que quien sea la máxima autoridad en tu vida no sea Dios y no seas tú, sino sea una mamá muy dominante, o un padre muy dominante, o un padrastro muy dominante que te ha estado diciendo que eres muy burro, muy tonto, y eso es lo que tú crees, ¿no? Tú que te dice que no puedes obtener ese empleo, que no puedes obtener esa beca, que no puedes obtener, no puedes acceder a favor con ciertas personas. No, tú tienes que tomar autoridad sobre ti mismo para poder dársela también a Dios. Puede que hay gente que tiene autoridad sobre finanzas, pero no tiene autoridad sobre temas de sanidad, por ejemplo, o que tiene autoridad sobre sí mismo, pero no sobre los demonios, o tiene autoridad sobre la enfermedad, pero no sobre regiones. Y bueno, para tener autoridad sobre el hombre fuerte que está sobre una nación, tienes que ir creciendo muchísimo en autoridad. Y de eso tenemos un video, que es este de Cortes Celestiales 2, en el que hablo de los distintos niveles de autoridad que podemos ir adquiriendo, y una cosa es la autoridad sobre nuestras circunstancias personales, otra es sobre territorios, naciones, todo eso. Te recomiendo mucho este video. Y tenemos una oración de chequeo espiritual que también te va a ayudar mucho, y ahí vienen cosas fuertecitas que saqué de un libro de renuncia a niveles de masonería. No, no todo es renuncia a masonería y no viene como tal, pero sí hay una serie de renuncias importantes en este video que te recomiendo mucho. Hay una diferencia, como veíamos, entre confesar y arrepentirse. La confesión soy yo diciendo que sí es cierto, hice algo mal. Por ejemplo, sí, pues sí, me robé los lentes de Marisa, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, no, me gustaron. No estoy arrepentida, o sea, yo puedo ir y decirle a alguien, mira, estos lentes me los robé, ¿no? Mira, me gusta cómo se me ven, pero no me ves arrepentida. No, no, no. Arrepentimiento es, sí, yo llego con Dios y verdaderamente estoy apenada y contristada por lo que hice. Oye, dejé a Marisa sin ver porque le quité sus lentes. Ahora no puede manejar porque estos son para ver de cerca y leer, pero estos son para otras cosas. Entonces, yo quiero cambiar eso. Incluso hay veces que tengo que restaurar, tengo que decir, perdóname, fíjate que me llevé tus lentes por accidente, o sea, que ni siquiera estoy confesando bien las cosas. Estoy arrepentida, pero ahí no me confesé bien, ¿ves? Cuando me arrepiento, tengo el deseo de lidiar con la raíz de por qué lo hice. Bueno, ¿por qué me tengo que robar unos lentes? ¿O por qué tengo que hacer cualquier tontería que hagamos? Nosotros tenemos que entender cuáles son los fundamentos por los cuales estamos haciendo cosas que no deberíamos. Muchos de ellos, la raíz al final es falta de fe en Dios. Porque si yo tengo fe en Dios y conozco del amor de Dios, pues ¿por qué tendría yo que estar haciendo cosas por amargura, por ira? Si voy y le rayo el auto o el carro al vecino, ¿por qué lo hice? Porque me dio coraje que traía un carro nuevo. No le creo a Dios que Él es capaz de darme un carro nuevo. No creo que Dios es capaz de darme un mejor trabajo. No creo que Dios es capaz de darme un mejor marido. Claro que sí. Él puede todo.
cosa de trabajarlo espiritualmente. Y mira que te lo estoy diciendo yo, que tengo 20 años creyéndole a Dios por un buen marido. Bueno, tenemos estos 3 videos en el canal. Uno que es la oración de renuncia a las iniquidades generacionales, que es de tu lado superior izquierdo, la renuncia a la adoración profana y la renuncia a los espíritus del agua. Estos últimos 2 tienen que ver con idolatría profana clavado. Y es importantísimo que los hagamos. Cuando me escriben de Chile, de Argentina, de Perú, y me cuentan las historias, y yo digo, Dios mío, ¿cómo estamos emproblemados con el tema de la idolatría profana? Es importantísimo arrepentirnos por la idolatría profana de nuestros ancestros. Personas que están viendo el canal y ellos están caminando o tratando de caminar en santidad, en los caminos de Dios, pero cuando me empiezan a contar un poco sus historias, así una chica que me habló y me empieza a contar su historia y yo enseguida lo pensé, dije, a esta mujer la madre la embrujó y embrujó a toda la familia, a todos sus hijos para quedarse con una propiedad. Es idolatría profana, eso es brujería, es santería. Ella tiene que hacer un ejercicio de estarse arrepintiendo por todas las generaciones, desde Adán y Eva hasta ahora, de toda la idolatría profana. Digo, no tiene que hacerla 20,000 veces la oración, pero la puede hacer más de 2, de 3, de 4 o 5 veces, porque se va arrepintiendo y va limpiando generación por generación por generación, y Dios la va a incrementar en revelación de las cosas que pasaron antes de su mamá, porque si su mamá hace brujería, evidentemente es porque tiene ancestros que también hacían brujería e idolatría profana. Vemos que es muy importante esto, arrepentirnos de la idolatría profana que hay en nuestra familia. Todos lo tenemos, yo les he contado que yo la tengo en mis ancestros. Y puede que a algunos de nosotros nos cueste y nos lleve más tiempo arrepentirnos. El arrepentimiento es un regalo, como les había dicho, y porque es un regalo, veamos la historia de Esaú. Ay Dios, voy a tomar un té. Es que hace mucho frío en la Ciudad de México. Bueno, Esaú no tuvo ese regalo y cuando quiso arrepentirse ya era demasiado tarde. En Hebreos 12:17 nos platica, esto es en la Nueva Versión Internacional, dice, después, como ya saben, o sea que nosotros ya debiéramos saberlo, ya deberíamos habernos leído el Génesis, cuando Esaú quiso heredar la bendición, Jacob ya se la había robado. Y fue rechazado por Isaac. Isaac le dijo, yo ya di una bendición, ¿no estuviste aquí? Pues te daré las obras de la bendición, ¿verdad? Porque la bendición ya de la primogenitura ya se la pasé yo a tu hermano Jacobo. Y no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición, porque sí le estuvo ruegue y ruegue al papá que se la diera. En la traducción de The Passion, de la traducción de la Pasión, dice, y sabemos que más tarde, cuando quiso Esaú heredar la bendición de su padre, fue rechazado, a pesar de que rogó con lágrimas amargas, porque era ya demasiado tarde para arrepentirse. En arameo se puede traducir, no encontró lugar de restauración, no se le restauró, no se pudo arrepentir, por lo tanto no se le pudo restaurar su primogenitura. Vemos que el arrepentimiento nos restaura. Te invito a que hagas los videos de arrepentimiento, de oración de renuncia a todas esas tonterías que hicieron nuestros ancestros. Tener el espíritu de Esaú, entonces, significa que podemos perder nuestras herencias por tonterías como es el caso de este Esaú, un plato de lentejas. Por eso entre más rápido nos arrepintamos, mejor. Hay veces, yo se los he contado, voy a la oficina, no llevo ni 10 minutos en el auto y ya me tuve que arrepentir porque ya estoy pensando yo unas cosas y estoy diciendo unas, ya las digo cada vez menos, pero yo sí voy, ¿no? Y mira que Jacob era un intrigante, era un engañador,
Y en lo básico probablemente eran muy similares Esaú y Jacob, porque eran hermanos gemelos. Solo que Jacob sí sabía arrepentirse a tiempo y Esaú no. Por eso hay que arrepentirse haces una tontería y todos los hacemos todos los días, arrepiéntete enseguida. Y cada vez vas a caer menos en esos pecadillos de la carne, que son los que realmente nos afectan más a nosotros como hijos de Dios. En el tema de las iniquidades, pues ya hemos visto que nuestros ancestros hacían cosas que nosotros no nos atreveríamos a hacer, ¿no? El arrepentimiento, lo mismo que el amor, que el perdón, no son emociones, son actos de tu voluntad. Y a lo mejor empiezas con una confesión ante Dios y todavía no es arrepentimiento, pero tienes que hacerlo varias veces hasta que de verdad sientas que estás perdonando, que te estás perdonando a ti mismo, que te estás arrepintiendo. Es decir, a veces empezamos como confesión, aunque todavía no sea arrepentimiento. Mira, esta es la historia de una chica que su papá, cuando ella era muy niña, fue a dar a la cárcel. Y a ella le costaba mucho trabajo explicarles a sus compañeros en la escuela, en la primaria, que su padre estaba en la cárcel. Y ella hubiera preferido que su padre estuviera muerto, porque si su papá se hubiera muerto, hubiera dicho, mi papi se murió. Y ya, pero decir, pues es que mi papá está en la cárcel, pues era muy, muy vergonzoso para ella. Y ella en realidad terminó odiando al padre por eso, porque tenerlo en la cárcel para ella fue una gran, gran vergüenza. Cuando fue a liberación esta mujer, le dijeron, es que es importante que perdones a tu padre. El padre ya había salido de la cárcel y dice, no, yo lo quiero muerto. No, pero perdónalo. No, yo no puedo perdonarlo. Mejor que se hubiera muerto. Es más, que se muera. Y cuando le preguntaron, ¿estás dispuesta a perdonarlo? Ella dijo no. Cuando le preguntaron, ¿le pedirías a Dios que te haga querer perdonarlo? Entonces ella pudo decir, ok, le voy a pedir a Dios, está bien, le voy a pedir a Dios que ponga en mi corazón querer perdonarlo. Pues es lo mismo, querer perdonar, querer arrepentirnos. Hay que pedirle a Dios que lo ponga en nuestro corazón. No todo es cosa nuestra, hay cosas que son divinas. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos da. Hay que pedirle a Dios, Padre, dame la gracia de poder arrepentirme de los grandísimos pecados que heredé de mis antepasados, porque los tienes que hacer tuyos. Entonces, no te juzgues como una mala persona porque estás enojado con alguien. Nada más hay que admitir y pedirle a Dios que cambie eso en nosotros. Y lo va a hacer porque tenemos la cruz, tenemos el nombre de Jesucristo, tenemos su sangre, ¿sí? Y la gente que te hizo daño tenía sus propios problemas. Mira, volviendo al caso de esta señora que estuvo casada con mi papá. Ella era hija de un hombre muy, muy rico. Y ese hombre muy rico, que era banquero, abusó de su posición de hombre de negocios, de empresario, de hombre millonario y cometió pecados muy fuertes porque abusó de las hijas de sus empleados. Eso es estupro, es abuso de menores, es abuso de poder, son pecados muy gordos para Dios y son delitos en México y en toda Latinoamérica. Eso ella lo heredó. Es decir, es una iniquidad que ella hereda. Entonces, por eso ella comete pecados sexuales. Y cuando ella pierde ese bebé que te estaba yo contando hace un rato, por eso es que le contó esos pecados a mi papá y mi papá se quedó, ahí se acabó el matrimonio. Ella nunca debería haberle confesado eso a mi papá, la verdad. Bueno, entonces, ella me hizo mucho daño a mí, pero ya con esta revelación te das cuenta, ella tenía sus propios problemas. Mira que es una mujer que me ha querido embrujar durante 40 años casi. Y es un proceso de curación y es un proceso de maduración. ¿Ves? O sea, yo hace 20 años te hubiera dicho, ay, no, que se caiga muerta esa señora. Otra vez, ¿para qué queremos arrepentirnos? Para cumplir con nuestro destino. Dios tiene un plan para nuestras vidas que ha sido escrito en un libro y debemos seguir el camino que Dios nos puso por delante. Porque el diablo siempre te va a querer llevar por otro lado y el mundo también.
Efesios 2:10 dice, porque somos su obra, somos su poema. La palabra en griego es poema, somos su obra de arte, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Y en el Salmo 139, que es un salmo que si nunca lo has leído, léelo por favor. Tus ojos, oh Dios, vieron mi sustancia aún sin forma, y en tu libro fueron escritos los días creados para mí, cuando aún no había ni uno de ellos. Aún cuando yo no había nacido, Dios ya había escrito cada uno de mis días en este libro. Queremos abrir con esa llave el libro de nuestro destino, y esa llave en este caso es el arrepentimiento. Ahora vamos a hablar del ADN. Para aquellos que no sepan qué es el ADN, es el ácido desoxirribonucleico, que es el código genético que tiene cada una de nuestras células, y viene de una mezcla del ADN de nuestro papá y del ADN de nuestra mamá. Y Dios le ha dado a cada línea sanguínea, a cada familia, a cada árbol familiar, una fragancia, un fruto y un sonido que ninguna otra familia tiene. Y el diablo quiere bloquearlo. Para arrepentirnos debemos reconocer que hemos pecado y responsabilizarnos de ello. Tenemos que limpiar el ADN de la familia. Tenemos que limpiar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, de todo eso que fue heredado, del ADN lleno de traumas, del ADN lleno de iniquidades que heredamos de nuestro padre y nuestra madre. Y para eso necesitamos hacer nuestros esos pecados. Un síntoma de nuestra sociedad moderna es que no queremos asumir responsabilidad de nuestras acciones. Y como ya habíamos visto en la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, de toda esa maldad heredada. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y sí tuve que poner la primera de Juan 2 veces porque con la repetición nos entra más fácil. No es bueno dejar que la gente tome sus errores y sus pecados a la ligera. Si hemos hecho algo, tenemos que decir sí, fui yo lo hice. Cuando la gente cree que no hay consecuencias de lo que está haciendo, y esto sí lo he visto yo, había gente que cometía adulterio allá en 1930 y veía los resultados en 1970. No es el caso en este milenio. En este milenio el tiempo se ha acelerado y cuando nosotros cometemos una tontería de estas que llamamos pecados, transgresiones, vamos a ver el resultado más rápido de lo que nos imaginamos. Mucha de esta cultura occidental en la que luego vivimos, esta falta de consecuencias hace que, o que crean que no hay consecuencias, hace que la gente explique y se justifique de por qué hicieron ciertas cosas. Y Dios lo único que nos está pidiendo, fíjate, lo único que hace falta para que Dios te perdone un pecado es que digas, sí, Padre, lo hice, me arrepiento, y se lo dices a él y dices, confieso que sí y estoy arrepentido. Y a veces que tenemos que hacer esto por pecados que no hicimos nosotros, incluso por acusaciones que se nos hacen que no son ciertas, ¿sí? No tenemos por qué estar dando 150 millones de palabras de por qué hicimos lo que teníamos que hacer. Debemos asumir responsabilidad y no poner excusas. No, lo que pasa es que, bueno, pues yo tengo una amiga que vive en adulterio con un hombre desde hace 20 años y ella se escuda en que pues él la quiere mucho y el único problema, fíjate, él justifica su adulterio así, ella es la soltera y él es el casado. Él se justifica diciendo que si él se divorcia, sus hijos ya no le van a hablar y no lo van a dejar ver a los nietos. No es cierto, es una cuestión de dinero, por eso no se divorcia. Y la otra se sigue tragando el cuento de que es porque, ay, va a extrañar a los nietos. No, es porque si se divorcia, la señora le va a quitar la mitad de lo que tiene. Bueno,
Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, por eso mejor nos quitamos de todo traza de pecado. Mira, por ejemplo, en las culturas tribales en todo el mundo, y aquí en México, por ejemplo, está alguien tratando de encender un carro y te dicen es que no quiere, como si el carro quisiera o no quisiera. O, ay, se me cayó algo. Ah, no, es que se cayó. Ah, no se te cayó de las manos a ti, no, solito se cayó, solito se perdió, solito se rompió. Nunca, no te dice, mucha gente no te dice, yo lo hice, sí, se me cayó de las manos, es mi responsabilidad, se rompió la taza del té, ¿no? No, dice, no, saltó, se cayó, se rompió. Y no es responsabilidad, ¿no? Hay que asumirla. Si eres un cristiano, yo te pregunto, ¿tiraste eso o se te cayó esto y se rompió la taza? Podrías decir, no, se me cayó de las manos, se me resbaló y se rompió. Bueno, puede que sí, pero sigue siendo tu mano y tienes que asumir la responsabilidad. Si no podemos asumir responsabilidad en estas cosas tan básicas, tan simples, no vamos a poder tratar con principados, potestades, espíritus, inmundos, es decir, demonios. Léete el capítulo de Efesios 6, es importantísimo esto. Mira, ya estaba yo tirando el mouse. Se cayó el mouse, ¿no? Bueno, no sé, se me estaba cayendo a mí. Cuando nos arrepentimos, crecemos en autoridad. Por eso, si tú quieres poder decirle a un demonio que anda haciendo cosas en tu casa, y también me han escrito para contarme historias de que en la casa se mueven las cosas del lugar y oyen ruidos que no debiera haber. Y bueno, yo les digo, bueno, pues agarra con aceite y unge tu casa, pero también mucho depende de tu autoridad espiritual. Si no tratamos con nuestros pecados y con las iniquidades, no nos van a limitar en esta autoridad. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5:8. Sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a ver si los puede devorar. Y en Apocalipsis 12:10 dice que el diablo es un acusador que nos acusa a nosotros día y noche delante de nuestro Dios. Este que estás viendo en esta imagen es Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, con el matando a la bestia, al dragón, al demonio. Y nosotros necesitamos, vas creciendo en autoridad. Cuando te paras, por ejemplo, frente a un principado y no asumes tu responsabilidad, estás en un problema. Porque cuando tratas con principados, con demonios de alto rango, tienes que asegurarte que tu expediente, ese libro en el que te estuvieron anotando todos los pecados de tus antepasados y los tuyos, y todas las tonterías que hemos hecho, tenemos que tenerlo lo más limpio posible. Así es como vamos creciendo en autoridad. Porque si no, no vamos a poder estar vestidos como esta Débora aquí, que todas estas imágenes que te estoy presentando son de James Nesbitt, ya saben cómo soy yo. Si nos presentamos ante la corte con una acusación, los demonios y los ángeles, como nos anotan en su libreta esa en el infierno, llevan muy buenos registros y registran tus palabras y acciones. Dios incluso lleva un registro perfecto de las intenciones de tu corazón, de cada momento del día y de la noche. Cuando vamos con Dios y le estamos confesando un pecado, no estamos informándole a Dios de algo que Él no supiera. Por supuesto que Él ya sabía todo lo que habíamos dicho, pensado, hecho. Él sabe lo que hicieron mis ancestros hace 500 años. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. No lo estamos informando, Él ya lo sabía. Lo que necesitaba es que nosotros reconociéramos nuestro pecado para que Él nos pueda perdonar y limpiar. Y tú podrás pensar que incluso una mentira piadosa está bien, pero no es a mí o no es a la persona a la que le dijiste la mentira piadosa a la que le estás echando el cuento, ¿no? Dios, Jesús, el Espíritu Santo y todos los demonios en el infierno saben que estamos mintiendo, saben que dijiste una mentira. Y puede que
no entendamos por qué dijiste la mentira. Hay ángeles que dicen, pero ¿por qué está diciendo una mentira? ¿Qué no se da cuenta que eso lo bloquea? Y los diablos te lo registraron, está en tu registro, necesitamos limpiar esas cosas. Cada vez que vamos a la corte celestial, se saca ese registro y tenemos que responder a las acusaciones en contra nuestra. Por eso tenemos que aprender a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Así podemos ser dueños de nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y en otros videos les he dicho, tenemos que tener arrepentimiento identificativo con los pecados de nuestros ancestros, porque es la única manera en que van a ser eliminados y borrados los registros que nos bloquean nuestra bendición. Y cuando podemos limpiar los registros, entonces sí, ya, agarra tu espada y mata al diablo, o sea, córrelo, sé este guerrero. Bueno, en este caso es una guerrera, también de James Nesbitt. Entonces yo los invito a que hagamos este inicio de año, estamos empezando el año 2020, una nueva década impresionante. Y no te pierdas estos videos, vamos a estar publicando esta semana 2 o 3 videos más que son muy importantes. Y te invito a que te suscribas al canal y te bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo.